Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Espero que estén bien. Em, ¿Qué les iba a decir? Sí, hoy en la tarde o... Sí, hoy en la tarde, digo yo, mañana. em, Les mando ya sus notas con el listado, solo que me hacían falta unos en el listado que me mandaron de la U. Entonces voy a revisar ahí. Pero ahí se los envío. Y de ahí voy a darles la clase y luego teníamos programada para hoy una hoja de trabajo. Entonces vamos a ver solo la mitad de la clase porque la tenemos para 2 fines de semana. Entonces vamos a ver la mitad hoy y la otra mitad la otra semana. O si no, la miramos toda y la otra semana una hoja de trabajo y el corto. Y cómo nos acomodamos. Bueno. Vamos a empezar. Solo les voy a tomar la foto de su asistencia, ¿sí? Y, Doctora, disculpe, uy, ¿qué manda? ¿Qué manda? lo que no pude poner mi nombre, pero está HP. Ay, espérame. Está bien. Ah, ya la vi. Ya chupé. Les voy a pedir un favor también. No quiero tener el mismo problema con ustedes que con los de enfermería. Tienen que tener encendida su cámara. Así yo esté dando la Solo clase. deme un ratito, doctora, y yo enciendo mi cámara. ¿Qué se está Un terminando de ratito, maquillar? ya terminando voy. Dale, pues. Pues sí, enciendan la cámara, ¿verdad? O sea, de verdad, a mí no, si están comiendo, o sea, coman, si están, qué sé yo, los que no ponen atención están en otra cosa, va a estar bueno, pues, pero enciendan la cámara. Es lo que yo quiero ver, es que estén ahí. Eso es todo. Ya es de cada quien, si están haciendo otra cosa, dije, es problema de ustedes, pues yo qué voy a hacer. Ah, pero a ver que si están ahí. Tienes que se conectan y se van a abrir la boca por otro lado y ahí lo dejan a uno, entonces no, ese es el chiste. Bueno, vamos a ver entonces el sistema gastrointestinal el día de hoy. Bueno, yo creo que sí terminamos, es un tema que no es tan largo. A partir de aquí entra para el segundo parcial. Entonces, vamos a ver esto. Cualquier duda me la van a escribir en el chat, me van preguntando y ahí vamos. Bueno, entonces empecemos. Pues el sistema gastrointestinal es el que está formado por la cavidad oral, ¿verdad? Y por el esófago. Solo apaguen todos sus micrófonos, porfis. Por el esófago, por el estómago y por los intestinos, ¿verdad? Tanto intestino delgado como intestino grueso. Otra cosa importante es que el hígado, pues el hígado y el páncreas son órganos, no pertenecen directamente al ¿cómo se llama? Al sistema gastrointestinal, pero sí son coadyuvantes para realizar ciertos procesos. Entonces, eso también es importante, igual que la vesícula biliar. Bueno, embriológicamente, ya les había dicho que cuando hablamos de embriología es de qué tejidos se formaron cuando eran en el vientre, ¿verdad? O sea, en el feto. Entonces están formados por endodermo. Todos los órganos, ¿verdad? Que pertenecen al sistema gastrointestinal van a tener 4 capas en su tejido. Esto es a nivel histológico, ¿verdad? Cómo se forman. Tienen una capa mucosa, una capa submucosa, una capa muscular y una capa serosa.
Se recuerdan que todos los órganos internos están formados por músculo liso, ¿verdad? Y se recuerdan, músculo liso. Músculo estriado es el externo y este es músculo liso y el músculo cardíaco que es el de corazón. ¿Cuáles son las funciones del sistema gastrointestinal? Pues son 4. Ingestión, ¿verdad? La ingestión de alimentos, la digestión, absorción y excreción, ¿verdad? Entonces, ingestión básicamente es la boca y el esófago el que nos ayuda a eso, a ingerir los alimentos. Luego la digestión ya sea en el estómago, la absorción ya sea en los intestinos, en el intestino delgado principalmente, y la excreción en el intestino grueso, ¿verdad? Aunque en el intestino grueso también se da un poco de absorción, pero así es como se dividen. Bueno, vamos a empezar con el esófago. Pues este es el esófago, ¿verdad? Es un tubo alargado. De la boca no les voy a hablar porque la boca realmente nos sirve para masticar los alimentos, la boca, la lengua, los dientes, pues nos sirven solo para la masticación y para ingerir los alimentos, ¿verdad? Esa es la función principal. Entonces, no me voy a detener mucho en la boca, vamos a pasar directamente al esófago. El esófago pues se encuentra por debajo de la faringe, es un tubo alargado. Es un conducto muscular que mide aproximadamente de 30 a 35 centímetros, ¿verdad? Eso es importante. Se encuentra adherido por medio de cartílagos, ¿verdad? El cartílago cricoides y al diafragma en su parte inferior, por eso es que es tenso, ¿verdad? No se mueve de su lugar. Y tiene 2 esfínteres. 2 esfínteres son 2 aberturas, 2 estrecheces, digamos, que se abren cuando pasa el alimento y se vuelven a cerrar cuando ya no hay alimento, ¿verdad? Entonces, son estos de aquí. Estas son las estrecheces, ¿verdad? La estrechez superior se conoce como faringoesofágica, ¿verdad? Porque se encuentra entre la faringe y el esófago, es la primera, es faringoesofágica, y la segunda es gastroesofágica, porque se encuentra entre el estómago y el esófago, ¿verdad? Entonces, esas son las 2 estrecheces o esfínteres o como ustedes les quieran llamar. Bueno, ¿Cuál es la función de esto, doctora? ahorita les voy a explicar. Alguien me escribió, pero no sé quién, no logro ver. Bueno, ya logro ver quién. ¿Y ahora, Jania, se escucha? Me avisa. Bueno, Doctora, gracias. ya, va, lo siento, creo que tenía muy poquito volumen. Bueno, entonces, los 2 esfínteres, ¿verdad? ¿Y se acuerdan? Faringoesofágico el superior y gastroesofágico el superior. La función de todos los esfínteres, no sé quién me preguntó, pero la función de todos los esfínteres es, bueno, en este caso, ¿verdad? Es abrirse cuando pasa el alimento, pero volver a cerrarse para que no pase nada más, ¿verdad? O sea, por medio de estímulo de secreciones, que ahorita vamos a ver aquí adelantito, se estimulan secreciones que estimulan el cerebro, ¿verdad? Entonces el cerebro sabe cuándo va a entrar alimento al estómago y cuándo no, ¿verdad? Pero por ejemplo, si yo tengo un juguete en la boca, mi esfínter sabe que, o sea, mis secreciones saben que eso no es nada de alimento, ¿verdad? No tiene sabor, no tiene nada, entonces no se abre, se mantiene cerrado. A diferencia de cuando uno huele la comida, usted huele que huele rico y lo mira y ay, qué rico se mira, entonces su cerebro se estimula y sabe que es alimento y que tiene que abrirse el esfínter, ¿verdad? Entonces, eso es en el caso del superior. Se abre para permitir el paso del alimento. Media vez pasa el alimento, se vuelve a cerrar para que no pueda entrar nada más ahí. Y el de abajo, lo que no permite es que haya reflujo, el gastroesofágico, ¿verdad? Se abre para meter el alimento al estómago y luego se vuelve a cerrar. ¿Para qué? Para que el alimento no vaya de regreso otra vez, ¿verdad? Cuando ese esfínter empieza a fallar, es que empezamos a tener reflujo, ¿verdad? Reflujo gastroesofágico. Entonces, la función prácticamente es esa. La de arriba es permitir el paso de alimento y la de abajo es evitar que se regresen los alimentos, ¿no? Que no haya reflujo.
Bueno, el esófago está compuesto por 3 porciones o por 3 regiones, dependiendo de dónde se vaya a ubicar, ¿verdad? Entonces, la región cervical del esófago mide alrededor de 5 centímetros y desciende entre la tráquea y la columna vertebral, ¿verdad? Es la primera porción, la porción chiquita. Si ustedes ven aquí, este es el esófago, ¿verdad? Entonces, la región cervical prácticamente es esta que pasa aquí. Luego tenemos la región torácica, que mide 20 centímetros de largo, ¿verdad? Es la porción más grande. Comienza en el orificio superior del tórax. Y por último, la porción abdominal, que ya es la porción que ocupa en el abdomen, es una porción chiquita de solo 2 centímetros. Entonces, si logramos ver aquí, ¿verdad? Porque aquí más o menos tenemos el dibujo de que aquí están las cervicales, ¿verdad? Aquí empieza la columna. De ahí la región torácica, que pues es todo el tórax, ¿verdad? Entonces es todo esto, ¿sí? Y a la última porción, que es la más chiquita, ¿verdad? Que es tan solo esto, que ya es en donde está el abdomen, ¿verdad? Entonces, esas son las 3 porciones del esófago, ¿verdad? Solo para que las sepan. Aquí la función principal del esófago, pues son los esfínteres, ¿verdad? Eso es lo más importante del esófago. Su fisiología, o sea, ¿cuál es su función? Pues el acto de alimentación requiere el paso de alimentos, ¿verdad? Y bebidas, entonces eh, eso es lo que nos ayuda el esófago, ¿verdad? Permitir que pase de la boca al estómago todos los alimentos. Me dice, una tercera parte de este recorrido se lleva a cabo en la boca, ¿verdad? Que era lo que hablábamos. Y el resto, pues ya el esófago es el que termina de ingerir los alimentos y de llevarlos hasta el estómago. Entonces, la función principal del esófago es esa, no tiene ninguna otra función. Aquí no se absorbe nada, aquí no se digiere nada. Simplemente permite el paso de alimentos desde la boca hasta el estómago, ¿verdad? Y lo de los esfínteres, eso sí es importante porque van a ser los que no van a permitir que se nos regrese la comida, ¿verdad? Principalmente el gastroesofágico, porque el reflujo, ¿verdad? Entonces, pero cuando nosotros no nos alimentamos bien o comemos en la mañana y volvemos a comer hasta el otro día o así, que comemos mal, como todo es músculo, ¿verdad? Y se recuerdan que tiene una capa mucosa, una capa muscular, entonces esa capa muscular se va como, se estimula, pero no pasa nada, ¿verdad? Entonces se va debilitando y ahí se queda la abertura de los esfínteres y es cuando ya empieza a dar molestias el esófago, ¿verdad? Porque algo bien importante que vamos a ver ahorita y el ácido clorhídrico, ¿verdad? Eso se está formando a todas horas. Y si no metemos alimento, ¿qué hace? Se empieza a regresar. Se empieza a dañar los tejidos, ¿verdad? Y ahí es cuando produce el reflujo. Bueno, luego vamos con el estómago. Y aquí ya empiezan las funciones. Ay, ahí está. Este es el estómago, ¿verdad? Se conecta al esófago y por debajo se conecta ya al intestino delgado, ¿verdad? Bueno, las partes del estómago, pues está el fondo, que es este, el fondo, el cuerpo y el antro, ¿verdad? Esas son las 3 partes del estómago. Y también tiene 2 esfínteres. El cardias, que es el que va a permitir que entre el alimento del esófago hacia el estómago ya propiamente hacia el cuerpo. Y el píloro, que va a permitir que salga ya la comida hacia el duodeno, ¿verdad? O hacia el intestino delgado. Esos son los 2 esfínteres que tiene el estómago, ¿verdad? Su función igual, ¿verdad? De los esfínteres, pues es mantenerse cerrados para no permitir el regreso o el paso adelantado de los alimentos, ¿verdad? Sino que hasta que se haya finalizado el proceso de digestión. Bueno, como ya vimos, pues tiene una forma asimétrica de pera, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta. Ya lo que estábamos hablando, el estómago y el esófago se unen por medio del cardias, que es la unión gastroesofágica, y el estómago y la porción proximal del duodeno por medio del esfínter pilórico, ¿verdad? Que el píloro es lo de hasta aquí abajo. Vale. ¿Qué produce cada una? Estas son sustancias que se producen para realizar el proceso de digestión, ¿verdad?
todas estas. Entonces, en el cardias, pues hay células epiteliales que producen moco, ¿verdad? Entonces, que se les va quedando, que va produciendo cada una. Entonces, en el cardias se produce moco. En el cuerpo, ¿verdad? Que es lo más grande. Y quiero que aquí, esto no se les va a olvidar, aquí se produce el ácido clorhídrico. ¿Qué es esto? Y el factor intrínseco, ¿verdad? Que esas son otras sustancias que nos van a ayudar a digerir el alimento. Pero el ácido clorhídrico es la principal. Luego está el antro, que secreta pepsinógeno y gastrina. Y también el antro y el cuerpo pues secretan algunas hormonas que nos van a ayudar al proceso de digestión. Entonces, todas estas son sustancias que nos ayudan a digerir los alimentos, a destruirlo, ¿verdad? Eso es digerir, es destruirlo en varias porciones para que se vuelva un solo bolo, ¿verdad? Porque hay personas que apenas si mastican, entonces el alimento llega casi que entero al estómago. Entonces, ¿qué hace esto? Como que lo metieran ustedes a una licuadora, ¿verdad? Entonces, todas estas sustancias van a venir y lo van a licuar todo, van a juntar todo el bolo para que ya pueda digerirse hacia las otras partes hacia el intestino, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacen estas sustancias, ¿verdad? Como terminar de diluir todos los alimentos y crear ya un bolo para que ya pueda irse al resto de ¿cómo se llama? De órganos, ¿verdad? Los intestinos. Porque ya en los intestinos pues ya se absorben las sustancias que sirven y las que no. Algo importante aquí, el ácido clorhídrico, ¿verdad? Y aquí nos vamos a fijar. Bueno, ácido, como su nombre lo dice, es que es bien ácido, que es capaz de destruir cualquier cosa, ¿verdad? Algo importante con esto, si nosotros no... Ahorita vamos a ver aquí estas tres fases. El ácido clorhídrico va a tener tres fases, ¿verdad? La cefálica, la gástrica y la intestinal. En la cefálica, a pesar de que no estamos comiendo nada, pero nosotros, era lo que les decía, el estímulo de que nosotros miramos la comida, olemos la comida y ¡ay, qué rico!, ¿verdad? Entonces, se produce el 30% de ácido clorhídrico en el estómago, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ya el 30% ya es bastante. Si nosotros no metemos alimento, no comemos nada, solo vimos la comida y seguimos de largo, ya ese ácido se quedó ahí. Y si no hay alimento porque no hemos comido desde ayer, entonces empieza a causar daño a la mucosa gástrica. Y así se empieza a causar la mentada gastritis, ¿verdad? Entonces, importante siempre que ustedes, o sea, ya cuando vayan a comer, eh, si ustedes miran la comida y todo, entonces, importante que coman aunque sea algo, ¿verdad? O si ya van corriendo y no van a comer, aunque sea una manía, cómanse, pues, para que el estómago tenga que destruir. Si no, lo que va a empezar a hacer el estómago es destruir su propio tejido, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Es como comer chicle. Comer chicle no es bueno, ¿verdad? Y no es bueno no porque, sino que solo engañamos al estómago. Entonces, lo que hacemos es que empezamos a masticar y ya vamos a producir un poquito más de ácido clorhídrico. Igual, ¿verdad? Solo engañamos a nuestro pobre estómago. Entonces, no estén comiendo chicle. En la fase gástrica, pues ya se produce el 60% del ácido clorhídrico. Eso es ya cuando llega el alimento al estómago. Y en la fase intestinal ya es cuando se va a vaciar el estómago, ¿verdad? Que se produce el 10% del resto de ácido clorhídrico. Bueno, eso. La función del estómago, pues son dos funciones. Una motora, que es almacenar el alimento, molerlo y mezclarlo. Y secretora, porque produce las hormonas y produce las sustancias para poder realizar la molienda y la mezcla de alimentos. Esas son las dos funciones, motora y secretora. ¿Van bien hasta ahí? Sí, interesante. Estamos ¿Sí? aprendiendo más. Bueno, Sí. digamos pues. Esto solo es la inervación. Bueno, antes de pasar, otra cosa importante, ¿verdad?
El ácido clorhídrico, aparte de que nos sirve, ¿verdad? Para moler el alimento y todo eso, y como es ácido, entonces evita que hayan bacterias en el estómago, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, infecciones en el estómago, así por bacterias, o por virus, o por X cosa, no tenemos. O sea, la mayoría de infecciones que a nosotros nos dan es en el intestino. Pero en el estómago nosotros no solemos tener infecciones, a excepción del Helicobacter pylori. ¿Por qué el Helicobacter pylori no se destruye con el ácido clorhídrico, ¿verdad? Entonces es la única que puede sobrevivir a este medio. Ya es característica de la bacteria, ¿verdad? Entonces ella está programada para sobrevivir en un ambiente ácido. Entonces, imagínense con lo que estábamos hablando. Nosotros no comemos, pero ya vimos la comida y ya producimos un poquito de ácido porque tenemos hambre, ¿verdad? Ya no hay nada en el estómago porque llevamos más de 12 horas sin comer. Entonces no hay nada que destruir. Y depende de lo que coman, así es como se va el proceso de digestión, ¿verdad? Si ustedes comen lechuga, en 1 hora la lechuga ya se ha digerido y ya pasó al intestino. Si ustedes se comieron un pastel, ahí sí van a pasar más horas, ¿verdad? Incluso pueden pasar hasta 24 horas para ciertos alimentos que se terminen de destruir. Bueno, pero ¿qué es lo importante aquí? A lo que iba. Entonces, ya estamos produciendo ácido clorhídrico. El estómago no tiene nada que producir, pero los alimentos de por sí, pues no todos van bien limpios, ¿verdad? Y ya tenemos el Helicobacter pylori ahí en una pequeña porción, aunque sea, una cepa, si ustedes quieren. Pero nosotros le dejamos ahí todo el ácido, se va a seguir produciendo, ¿verdad? Entonces, se va a adherir a la mucosa y va a empezar a lastimar la mucosa hasta producir una gran gastritis por Helicobacter pylori, ¿verdad? Y para destruir ese Helicobacter hay que tomar 2 antibióticos y si no da, hasta 3 antibióticos, ¿verdad? Entonces, importante, chicos, siempre que tengan hambre o siempre que ustedes miren comida, aunque sea prueben, ¿no? Pues aunque sea por molestar para que haya algo que destruir ahí, ¿verdad? Entonces, eso les quería contar. Bueno, Doctora, una pregunta. ¿qué manda, Blanca? En el caso de que estuviera la bacteria Helicobacter pylori, Ujú. además de dañar tanto, ¿puede producir un cáncer con el tiempo? Sí. Sí. Sí, puede producir cáncer, pero no es tanto que la Helicobacter, ¿verdad? Sino que a veces no la tratamos. Entonces, la mucosa va desgastándose, va desgastándose, va desgastándose y terminamos causando una úlcera, ¿verdad? Entonces, ya no hay quien proteja el estómago, ya no hay barrera que proteja el estómago. Entonces, ahí ya es fácil que llegue una célula maligna y se prenda ahí y empiece a producir más células malignas, ¿verdad? Entonces, sí, si no se trata, sí puede causar cáncer de estómago. Gracias, doctora. De nada. Bueno, ahora vamos con el intestino delgado, ¿verdad? Entonces, el intestino delgado es el que está celeste, ¿no? ¿Qué es eso? Aqua y verde, ¿verdad? Ese es el intestino delgado. Sus porciones, pues, son el duodeno, que es esta pequeña porción. Luego está el yeyuno y por último está el ilion, ¿verdad? Esas son las 3 porciones del intestino delgado. Duodeno, yeyuno e ilion. Duodeno es la primera porción, yeyuno es la segunda e ilion es la tercera porción. Bueno, el duodeno, pues ya habíamos visto que se extiende desde el píloro, que es el esfínter inferior del estómago, hasta el ciego, ¿verdad? El colon, ya, el intestino grueso, el colon ascendente. La longitud del intestino delgado es de 6 a 7 metros, ¿ya? De 6 a 7 metros, no centímetros. Es una cosota que es más grande que nosotros. Entonces, de 6 a 7 metros es la longitud del intestino. Y se encuentra subdividido en duodeno, yeyuno e ilion, ¿verdad? Imagínense cuando se estire eso. Está gigante. Bueno, el duodeno es el más chiquito, es la porción más chiquita del intestino, ¿verdad? Tan solo mide de 20 a 25 centímetros, ni siquiera llega al metro, ¿verdad? Sino que de 20 a 25 centímetros, tiene una forma de U o de C, ahorita la vamos a ver, y se sitúa alrededor de la cabeza del páncreas. El duodeno se divide en 4 porciones. La porción superior
de 5 centímetros, la descendente de 7 a 10 centímetros, la porción horizontal de 6 a 8 centímetros y la porción ascendente de 5 centímetros. Sí, nos vamos para acá. Ay. Mi puntero otra vez. Tan solo este es el duodeno, ¿verdad? Esta es la partecita del duodeno. Entonces es bastante cortita. Y es la función, es la más chiquita. Lo único que permite aquí no se absorbe nada, sino que solo permite que pase el alimento del estómago hacia el yeyuno. Ya en el yeyuno sí es un poquito más grande, ahora mide 2.5 metros. Y por último el ilion, que este sí ya mide 3 metros, ¿verdad? Es la porción más grande del intestino delgado. Bueno, aquí vamos a ver esto. En el intestino delgado, ¿verdad? Como todo tiene inervación, se recuerdan que todo está inervado por nervios, ¿verdad? Valga la redundancia. Todo está conectado al sistema nervioso, ¿verdad? Entonces aquí también tenemos inervaciones, pero hay dos plexos que son muy importantes. Este es característico del intestino delgado. Está el plexo de Meissner, o submucoso, y está el plexo de Auerbach, o mientérico. Entonces, plexo de Meissner y plexo de Auerbach. ¿Qué hacen esto? El plexo de Meissner se encarga de regular la actividad de la mucosa, ¿verdad? Entonces, es bien importante para secretar valga la redundancia, las sustancias que van a utilizarse para terminar de digerir y para realizar el proceso de absorción. ¿Se recuerdan que yo les dije que aquí se absorbían varios nutrientes en el intestino delgado? Entonces, para eso nos va a ayudar el plexo de Meissner. Y el plexo de Auerbach lo que va a hacer es regular la motilidad, que es motilidad como el movimiento, ¿verdad? El movimiento que lleva el intestino. Está bueno el sueño, ¿verdad, cielo? Hasta aquí se lo... Sí, hasta aquí lo escuché, pues sí. Entonces, el plexo de Auerbach lo que va a dar es la fuerza, ¿verdad? El movimiento, este movimiento de contracción para poder llevar el alimento hacia el intestino grueso, ¿verdad? Entonces, esas son las dos funciones que son bien importantes con estos plexos. El plexo de Meissner pues regula la secreción de sustancias y el de Auerbach la motilidad, ¿verdad? Entonces ya sabemos que igual tenemos dos funciones aquí, una secretora y una de motilidad. Bueno, entonces el intestino delgado, aquí está lo que les decía, la digestión química y la motilidad, esas son las dos funciones principales, pero de todo, lo más importante es la absorción de los nutrientes, ¿verdad? Aquí es en donde el estómago va a decir, bueno, el intestino, perdón, va a decir como, esto nos sirve, entonces esto absorbámoslo, esto no nos sirve, entonces esto que siga, ¿verdad? Que siga para afuera. Ahora me refiero a micronutrientes, ¿verdad? Por ejemplo, si consumimos sodio, potasio, calcio, vitaminas, zinc, hierro, ¿verdad? Entonces, todas esas sustancias aquí se van a reabsorber si el cuerpo las necesita, ¿verdad? Si el cuerpo no las necesita, pues van a seguir pasando, ¿verdad? Para que se terminen de excretar. Pero sí algo importante, pues es esto, ¿verdad? Pues también se da una digestión, porque igual vamos a seguir pasando los alimentos hacia el intestino grueso. Y la motilidad, peristalsis, cuando nos referimos a peristalsis, son los movimientos gastrointestinales para llevar el alimento de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces, también aquí, pues, se da esto. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctora. ¿No? Bueno, No. entonces, ahí vamos. Y ya por último, pues, el intestino grueso. El intestino grueso, pues, es este que está en anaranjado. Esta es su porción ascendente. Estas son las porciones, importante que se las sepan. Ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoides. Recto y llano. Esas son las porciones, ¿verdad?
pues se extiende desde la válvula ileocecal, ¿verdad? Desde el final del ilion hasta el ano, ¿verdad? Que también es parte de el intestino grueso. Este solo mide 1.5 metros, es un poquito más chiquito. Y se divide en colon, y el colon era lo que les decía, el colon se divide en colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoides. Recto y conducto anal, ¿verdad? Entonces, las porciones es importante que se las sepan. Ascendente, transverso, descendente, ahí están marcadas, sigmoides, recto y ano, ¿verdad? Aquí en el intestino, pues es en donde se ubica la famosa apéndice, ¿verdad? Aquí en el intestino grueso es en donde está ubicada la famosa apéndice, que en realidad función sí tiene cuando somos chiquitos, ¿verdad? Causa una cierta función de inmunidad, ¿verdad? Pero cuando somos chiquitos. Ya cuando somos grandes, pues ya no nos sirve de mayor cosa, más que para dar buen dinero a los cirujanos. ¿Verdad? Pelarla. Disculpe, ¿Te manda? ¿por qué se da lo del apéndice? El apéndice se da, bueno, si se dan cuenta aquí en la imagen, estoy segura, creo que es esta apéndice. Va, creo que es esta, la verdad. Sí. Bueno, aquí está. Se da por una obstrucción, ¿verdad? Nosotros producimos fecalitos o a veces consumimos alimentos que son como muy pequeñitos, ¿verdad? Que son capaces de quedarse trabados en la apéndice, ¿verdad? O a veces hay tejido linfoide, tenemos linfoides, si ustedes abren primero, tenemos una capa ahí que nos protege, y ese tejido linfoide a la hora de que se inflama, entonces aprieta el apéndice, ¿verdad? Y la otra causa, pues son los fecalitos es lo que les digo, son como pequeñas bolitas que producen nuestro intestino, ¿verdad? Y que se logran quedar trabadas ahí en el apéndice. Entonces, cuando la apendicitis se da, cuando se obstruye el apéndice, ¿verdad? Cuando hay algo que está obstruyendo el apéndice, que la está como apretando, digamos, entonces se empieza a inflar y se empieza a hinchar, ¿verdad? Entonces, tiene 4 fases el apéndice. La fase edematosa, que es cuando empieza a doler, que se empieza a inflamar un poquito. Luego ya cuando es mucha la inflamación y no hemos logrado detectar el apéndice, entonces se da la fase supurativa, ¿verdad? Que ya es como, que ya empieza como a supurar, como a sacar líquido, ¿verdad? De que está ya tan apretada. Luego está la fase isquémica, que ya se empieza a poner negra el apéndice y ahí ya duele muchísimo. Y a pesar de eso hay personas que llegan en esa fase. Y ya cuando se perfora el apéndice, ¿verdad? Porque hay personas que a veces no sienten ningún dolor, no sienten ninguna molestia. O se toman algo para pasar el dolor. Entonces, obviamente, si yo estoy tomando algo para el dolor, se me va a quitar el dolor. Entonces se quita y todo eso tiene chance, la apéndice se llega a obstruir tanto que al final explota, ¿verdad? ¿Y qué hay adentro? Pues puro, dice que solo material fecal, ¿verdad? Eso es lo que hay adentro del apéndice. Entonces se llega a explotar el apéndice y infecta todo el abdomen, ¿verdad? Entonces ahí es de correr, pero esas son las 4 fases y se da por una obstrucción. Esa es la causa del apéndice, se da por una obstrucción. Hay personas que jamás en su vida van a tener que quitarles el apéndice, nunca van a padecer de esto, pero hay otras que sí, de repente se quedó algo ahí obstruyendo y ya empieza a causar problemas, ¿verdad? Entonces, esa es la causa del apéndice. Y la única solución ahí es operar. Algo importante en los niños, a veces hay una cosa que se llama plastrón apendicular, así se llama. Como que se crea la misma apéndice, digamos, crea como una bolsita, o el mismo intestino crea como una bolsita que envuelve el apéndice, ¿verdad? Entonces explota y todo, pero no causa ninguna infección porque se queda ahí en el plastrón apendicular. No causa ninguna molestia, ni siquiera causa dolor. Entonces hay niños que de verdad pueden pasar así bastante tiempo, incluso toda la vida con el plastrón apendicular, siempre y cuando el plastrón no se vaya a romper, ¿verdad? Porque si el plastrón se llega a romper,
Espérenme un ratito, chicos. Denme un ratito. Prendió la motosierra. Perdón, pues sí. Están haciendo los trabajos aquí en mi casa, pero no me dejan escuchar. Bueno, entonces, pues les decía el plastrón, ¿verdad? Se crea como un propio saquito, entonces se envuelve el apéndice y como ahí se explota y todo, no pasa nada, no sale ese líquido de ahí, ¿verdad? Entonces pueden pasar bastante, se les quita el dolor porque obviamente ya se reventó, entonces se quita el dolor, pero pueden pasar bastante tiempo así, ¿verdad? Ya si se llega a romper el plastrón, sí ya nos fregamos porque va a causar una gran infección, más por el tiempo que ya va a llevar. Pero eso es lo que sucede con el apéndice y la única solución ahí es operar. Operar, ir a quitar ese pedacito, que la verdad no tiene función alguna, pues quitar ese pedacito y ya, ¿verdad? Entonces sí, para eso sirve el apéndice. Ahí sí es cuestión de suerte, a quien vaya a obstruir, pues lástima, y a quien no, pues dichoso, ¿verdad? Porque hay personas que nunca se operan del apéndice. Entonces esas son las... Ahí, doctora, cuando se habla de peritonitis. Cuando se revienta el apéndice. Ahí es Ajá. cuando se habla de peritonitis. Que ya es una infección de todo el peritoneo, ahí explotó todo. Entonces, como es puro líquido, puro material fecal, imagínense ir a limpiar eso, wow, Sí. complicado. Ahora tengo 3 preguntas. ¿Qué manda? Aprovechando que tenemos la gráfica ahí, ¿dónde se conecta el intestino delgado con el grueso? Que no miro, nunca he visto Por, la imagen donde se conecta. por la válvula ileocecal. Esta es la válvula ileocecal. Ay. Por la válvula ileocecal. Así se llama ese lugar. Ok, tengo entendido que cuando sale una hernia, creo que el intestino es el que se sale de su posición porque se revienta cierta parte, ¿verdad? ¿Qué intestino comúnmente es el que sale? ¿El grueso o el delgado? Por lo general es el delgado. El delgado, que es el más grandote y es como el más móvil. El colon es un poquito más fijo, si se dan cuenta. Pero el intestino delgado es un poquito más móvil. Entonces, por lo general va a ser el intestino delgado el que se va a salir. Y no es tanto que se rompa. Como nosotros tenemos conducto inguinal, tenemos conducto pélvico, nosotros tenemos varios conductos. Entonces, como que se debilitan las paredes de esos conductos de tanto que hacemos fuerzas o de que cargamos muchas cosas pesadas y no, entonces se van debilitando el tejido que tienen los conductos, ¿verdad? Entonces es fácil que se logre meter una porción de intestino ahí, que de ahí se empiece a producir la hernia, ¿verdad? Entonces usted hace fuerzas y sale, pero usted regresa a su lugar y regresa al intestino también. Y ese es el juego de la hernia, ¿verdad? A excepción de cuando ya se queda trabado ahí, que ya no regresó a su lugar, ya se queda ahí la hernia fija y causa mucho dolor porque empieza a estrangular el intestino. Bueno, gracias. Y mi última pregunta es, ¿en qué momento, en qué proceso los líquidos se separan para dirigirse a los riñones? Aquí en el intestino grueso es en donde se absorbe el agua. Aquí se absorbe el agua, pero se recuerdan, y eso es importante, gracias por la pregunta, siempre todo esto se da por capilares y por vasos sanguíneos. No es que haya un conducto directo que pase del colon, va a pasar directamente al ¿cómo se llama? Los riñones. Al riñón, ajá, no, no es eso, ¿verdad? Todo se da por capilares. Entonces, nosotros tomamos agua y también nuestras arterias y nuestras venas son las que van a reabsorber esto y son las que van a llevar, ¿verdad? Y se recuerdan que la sangre también está compuesta en cierta parte por agua, ¿verdad? Que es lo que permite la movilidad. Entonces, esto se da por capilares. No, eso sí es importante y es una pregunta interesante. Aquí en el colon es en donde se da la reabsorción de líquidos y es por medio de capilares, ¿verdad? No, no es que haya un conducto que, el colon pasó esto a los riñones, no, eso no se da así, sino que los capilares son los que ya se encargan de llevar, o sea, las arterias y las venas, ¿verdad? Prácticamente son las que se encargan de ya llevar los líquidos. Y ya lo llevan.
nosotros vamos, no me acuerdo si vamos a ver riñón este semestre todavía. Espero que sí. Bueno, la cosa que el riñón, pues la nefrona, el líquido no se va directamente al riñón a la forma que ustedes ven ahí, sino que dentro del riñón hay nefronas, ¿verdad? Que es como lo funcional del sistema renal. Entonces, y que están compuestas por capilares. Entonces, para allá se va el agua, ya. Ahí se da todo el proceso en la nefrona. Eso es bien interesante, pero gracias por la pregunta. Sí, aquí en el colon es en donde se absorbe la mayoría de líquidos. Bueno, aquí está, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener la función del colon, ¿verdad? Ya vimos las partes y del intestino grueso y ahora pues vamos a ver la función. Pues justo lo que su compañero nos preguntó, aquí se da el intercambio de líquidos y electrolitos, ¿verdad? Aquí se absorbe el sodio y el potasio y también el agua, ¿verdad? Aquí se absorbe casi que el 90% del agua y ya se va a su proceso, ¿verdad? Entonces, intercambio de líquidos y electrolitos, agua, sodio, potasio, cloro, bicarbonato y amonio, que son los principales. Pues el colon es el sitio central para la absorción de agua, se da el 90% del intercambio de electrolitos también. Lo principal, pues, es el sodio, ¿verdad? Que se absorbe. Potasio también se absorbe, pero es en una forma pasiva. En cambio, el sodio sí directamente, ¿verdad? Sí, en una forma activa. Entonces ya aquí es en donde se absorben estas sustancias y van a causar la función. Si el cuerpo las necesita, entonces ya van a los lugares necesarios, hacen la función. Lo que ya no sirve o lo que sobre, digamos, de estas sustancias es lo que vamos a eliminar en la orina. Ácidos grasos, pues los carbohidratos, ¿verdad? Proteínas, lípidos, también aquí es en donde se reabsorben y aquí es en donde si sí no sirven, pues el cuerpo lo absorbe y si no sirve, entonces sigue en el bolo, ¿verdad? Otra cosa muy importante del intestino grueso es que nosotros en el paso del material fecal, ¿verdad? Pues obviamente es algo contaminado, entonces lleva bacterias, pero hay bacterias que a nosotros nos sirven. Hay bacterias que nosotros reabsorbemos, que nos da protección para evitar que haya otras infecciones, ¿verdad? Más graves. Entonces, eso sí es bien importante. Nosotros tenemos una barrera de protección, una microflora. Principalmente está compuesta por lactobacillus. Entonces, nos sirve para que como esto ya la mucosa ya está cubierta de bacterias, ¿verdad? Entonces, es más difícil que se adhiera una bacteria al intestino, sino que simplemente pasa el bolo, ¿verdad? Que pues obviamente va con bacterias, pasa el bolo y siempre más de alguna bacteria se va a ir por ahí, ¿verdad? Entonces, pero como ya tenemos bacterias, entonces el cuerpo no lo reconoce como, aquí es un lugar donde yo me pueda hospedar, sino que simplemente sigue en el paso. Entonces nos sirve como barrera de protección, ¿verdad? Y otra cosa importante aquí, bueno, esto sí es importante, que las bacterias que tenemos en la flora son necesarias para producir vitamina K, ¿verdad? Eso sí es importante. La vitamina K es la que nos ayuda principalmente a coagular, ¿verdad? A no desangrarnos. Entonces, esto es bien importante, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se produce el gas intestinal, verdad? Eso también es importante. ¿Cómo se produce el gas intestinal? Pues eso es cuando nosotros estamos comiendo y hablando, comiendo y hablando, comiendo y hablando. Entonces vamos consumiendo aire, ¿verdad? O sea, le metemos aire al intestino. Entonces, ¿por qué está compuesto el gas intestinal? Como es puro aire, entonces está compuesto por nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, hidrógeno y metano, ¿verdad? Y así es como se producen los gases intestinales. Y estas son las sustancias los gases, ¿verdad? Que lo producen. Bueno. Entonces, esas son una de las funciones. Y pues la segunda función es la motilidad, ¿verdad? Igual, ahí se acuerdan, motilidad se refiere a todos los movimientos que va a haber para que pueda llegar ese alimento hacia ese bolo, hacia
el lugar que necesita, ¿verdad? Entonces, algo importante aquí es que hay movimientos de amplitud baja y movimientos de amplitud alta. La amplitud baja pues son de corta duración y se dan más que todo en el colon descendente, ¿verdad? Por posición. Nosotros necesitamos menos fuerza cuando el alimento va hacia abajo y necesitamos más fuerza cuando el alimento va hacia arriba. Entonces, en el colon ascendente se dan movimientos de amplitud alta, quiere decir que necesita más fuerza para poder subir ese bolo. Y en la amplitud baja, pues ya, son más rápidos, ¿verdad? No se necesita tanta fuerza, sino que se necesita una fuerza menor para poder llevar ese alimento hacia el colon sigmoides y ya de ahí sacarlo, ¿verdad? Y pues la última función, pues es la defecación, obviamente. La defecación se define como el mecanismo coordinado que comprende el movimiento en masa del colon y el aumento de las presiones intraabdominales y rectal para poder relajar el piso pélvico y poder excretar, ¿verdad? O defecar. Entonces, prácticamente para sacar todo lo que no sirvió, todo lo que no se absorbió, todo lo que no tenía ninguna función para nuestro organismo. Entonces, todo eso que no se logró absorber se termina defecando, ¿verdad? Y se excreta. Entonces, esas son las funciones del intestino grueso. Y ahí estamos, entonces. Eso es todo. No sé si hay alguna duda. Doctora, perdona, y con respecto a los informes, se va a ir manejando de igual manera como se hizo, ¿verdad? Informes. O sea, sí, el trabajo que se le entrega de todos los temas. Ah, sí, ahora le toca el del segundo, para el segundo parcial y luego para el final. Gracias, doctora. Doctora, y nos va a decir cómo nos fue en nuestro parcial. Ah, si hubiera venido temprano, entonces hubiera escuchado lo que dije. Pero Ay, lo pero que si dije, me metí luego. pero lo que dije solo fue que más tarde, si no se los mando hoy, les mando mañana porque faltan algunos en el listado oficial. Faltan Bueno. algunos alumnos, entonces solo voy a ver quiénes faltan y ya les envío. Los que están hasta abajo siempre van a ser los que van a faltar, entonces ya les envío sus notas más tarde. Gracias. Vale. Bueno, si no hay dudas, entonces la otra semana vamos a tener un corto y vamos a tener una hoja de trabajo, que eso es lo que está programado para la otra semana. Entonces, eso es todo por hoy. Eso es todo por hoy. Cualquier duda, cualquier cosa, pues me dicen. Y la otra semana, pues nos vemos y ahí les envío su nota para que sepan cómo les fue. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Entonces ahí Gracias, estamos. Que doctor. tengan buen resto de día. Buen día. Se cuidan mucho. Gracias, doctora. Gracias.